Hi, parents. Thank you for joining us today for our health and safety session with our Head Start Pre-K nurse. Our session will be recorded today. Hello, buenos días, padres. Estamos aquí en la presentación con la enfermera del programa de Head Start y queremos dejarles saber que esta presentación va a ser grabada. Good morning, good morning. I'm so glad to see all of you having taken the time to join us for this session. My name is Nomvuyo Kubeka from the Department of Health and Human Services, School Health Services. So I'm a community health nurse that is working with Head Start and Pre-K. Joining me actually is Miss Daniela Rodriguez, who will interpret. Hello, hello, hello. Buenos días. Bueno, ustedes saben, yo soy la señora Rodríguez, que voy a estar ayudando con la traducción al español. Y la señora Cuebeca es la enfermera del departamento de Pre-K y Head Start. Ella pertenece al departamento de salud y nos va a estar haciendo una presentación el día de hoy acerca de la importancia de cepillar los dientes y también de la importancia de usar las máscaras durante este tiempo de pandemia. This session is really for you, so please do not hesitate to ask questions. I will be talking about health and safety, as she mentioned, in the midst of the current COVID-19 coronavirus pandemic. Esta presentación es para ustedes. Por favor, no duden en hacer preguntas. Vamos a estar hablando, como antes mencionamos, de la importancia de mantener los buenos hábitos de salud durante este tiempo en que estamos pasando por esta pandemia. Before we begin, though, please join me in a moment of silence. And before we do, I will explain why. We are in the middle of a pandemic, an extremely contagious COVID-19 coronavirus. Por favor, antes de comenzar, permítanme que hagamos un momento de silencio y ya les voy a dar la razón por la cual vamos a hacer esto. Estamos en un tiempo de pandemia, en un tiempo crítico. It has affected and is still affecting the whole world. Ha afectado y sigue afectando todo el mundo. People have died and continue to die. Muchas personas han muerto y muchas personas continúan muriendo. Some are fighting for their lives in hospitals. Algunos ahora están peleando por sus vidas en los hospitales. Yet others have tested positive and continue to test positive and are under quarantine or isolation. Y muchos continúan dando positivo. Algunos están haciendo cuarentena. So please join me in a moment of silence. Por favor, acompáñenme en un momento de silencio. Thank you. Gracias. The good news is that we can be agents for change by how we follow the Center for Disease Control and Prevention, otherwise known as CDC. La buena noticia es que siguiendo las reglas de salud podemos controlar esta situación. So what I will do then is I will talk about oral health first, before I get into the discussion on safety around the pandemic. Antes de comenzar a hablar de la seguridad acerca de la pandemia, les voy a hablar un poquito de lo que es la educación vocal. As you see on your screen, you see that good-looking baby with a toothbrush in his or her mouth. Como pueden ver en la pantalla, un niño que se ve bastante saludable con un cepillo dental en su boca. So it is said that
health begins in the mouth. So that's why I'm going to talk about oral health. Okay. Entonces, esto significa que la salud comienza por la boca y es por eso que vamos a hablar de la importancia de cepillarse los dientes y mantener la higiene vocal. Okay, so healthy habits for happy smiles, as you see the title says in front of you. Entonces, como pueden ver ahí el título, una sonrisa saludable para tener una buena dentadura. Oral health is very important. It starts with understanding that brushing is one of the main ways you keep your child's teeth healthy. Entonces, cepillarse los dientes es una de las mejores formas en que nos aseguramos que mantenemos la salud de nuestros niños. Okay, so you must begin brushing their teeth as soon as you see that one tooth showing up. Esto significa que debemos comenzar a cepillarlos en cuanto vemos que sale su primer diente. The recommendation is for you to use fluoride toothpaste, use a child-sized toothbrush with soft bristles, and then for your kids, right, the amount is called pea size. As you see on your screen on the right, that's the size, that's the amount of toothpaste. Entonces, las recomendaciones son que usemos un cepillo pequeño con los dientes suaves y le pongamos una pasta, usemos una pasta que tenga fluoruro y la cantidad que debemos usar, como pueden ver aquí en la foto, es como el tamaño de un frijol. So for a child that's less than 3, for an example, you see the amount on the left, that would be the amount for them, or that one tooth that has showed up. Por ejemplo, si pueden mirar la foto de la izquierda, que tiene como una pizquita solamente, esa sería la cantidad correcta para usar para un niño pequeño que apenas tiene un dientito. And the good news is, if your child was in pre-K and Head Start, since they are now rising kindergarten, we already taught them how to do it. They had a lesson. La buena noticia que si su niño está participando o participó en el programa de pre-K de Head Start, es un niño que ya va a entrar a kinder, entonces esto fue una información que ya se le brindó a los niños. So it is good to let them do it. Young children like to do things by themselves. Entonces, bueno, es bueno que permitamos, ¿verdad? Que ellos se cepillen sus dientes por sí solos porque a ellos les gusta ser independientes y hacer las cosas por sí mismos. But children, your children's age or 7 and 8, they cannot really do it well, especially the back of the teeth. Para los niños de la edad de ustedes, ¿verdad? Y hasta posiblemente los 6 años, no se pueden cepillar bien solos todavía porque no pueden alcanzar la parte de atrás de los dientes. So please help them. So you can either stand in front of a mirror with you behind them. En ese caso, por favor, ayúdeles. Y una de las sugerencias es que usted se puede ponerlo como enfrente de un espejo y usted se pone en la parte de atrás de ellos. Or you can sit down and have them lay their heads on your lap and help them brush. O también usted lo puede sentar, por ejemplo, sentarlo en sus piernas y de esa manera usted les ayuda. And this is how you would inspect the teeth, especially at the back. Sometimes it's a dark spot or a brown spot, which might be beginnings of tooth decay. Entonces es una también buena forma y un buen momento para usted mirar, ¿verdad? Evaluar, a ver si hay cualquier puntito marroncito, cualquier puntito negro, porque esto significa que puede haber una carie comenzando en el diente. So gently brush your child's teeth using circles, like round and round the teeth inside and outside the gums. Entonces una forma correcta es con un cepillo suave, usar los círculos por todos los dientitos y también por la parte interna, o sea, por debajo de los dientes. Make sure that they spit, but don't rinse. Asegúrese que ellos escupen la pasta, pero por favor no enjuague. Because that amount of toothpaste, when it sits on their teeth, it helps to prevent tooth decay. Porque la cantidad de pasta que le queda y se acuerda que tiene fluoruro, eso le ayuda a prevenir las caries.
So how many times should they be brushing their teeth? At least twice a day. Entonces, ¿cuántas veces debería de cepillarse los dientes? Por lo menos unas 2 veces por día. After breakfast and before bedtime. Después del desayuno y antes de irse a la cama. Some kids just love to brush their teeth after they eat, so allow them to do it. Muchos niños les encanta cepillarse los dientes después de que comen, entonces, si esa es su preferencia, por favor, permítale que se cepillen. Please avoid giving them sweets or candy, especially the one that sticks in their teeth. If you can't avoid it, have them drink water and swoosh around their teeth. Por favor, evite que los niños coman cosas dulces, en exclusiva esos como que se pegan a los dientes. Si usted no puede evitar darle un dulcecito, pues entonces que se enjuague la boca con agua después de haberse comido el dulce. And there's always fruit. Kids love fruit, and this is summertime. There are all kinds of fruits that you can give them instead of candy. Una buena opción son las frutas, especialmente ahora que estamos en el verano y hay muchas diferentes frutas y a los niños les gusta experimentar, entonces denle fruta a los niños. So please visit the dentist at least once a year. Remember how we asked you before you give us all the health paperwork, whether you took your child to the dentist? It is so important to visit the dentist once a year, or if the dentist finds something, go back when they tell you to. Entonces, por favor, es muy importante que lleve su niño al dentista por lo menos una vez al año. Si se acuerdan de cuando siempre hacemos el énfasis, cuando ustedes traen los papeles para el programa, que siempre le decimos que tiene que llevar el niño al dentista, obviamente si el dentista encuentra cualquier problema y requiere que usted lo lleve antes del año, por favor, lleve el niño siempre al dentista. Okay, I'm going to talk quickly about my favorite subject, which is drinking water. Voy a hablar un poquito de lo que a mí me gusta mucho, que es el agua. It's summertime and children are outside playing, so water is critical. Como estamos en verano y a los niños les encanta jugar afuera, el agua es crítica. So just for you to know how much water we have in our bodies, children, your children's age are 65% water. Para que ustedes tengan una idea de la importancia del agua, le quiero hablar un poco del porcentaje que tenemos en los cuerpos y los niños de ustedes, por ejemplo, la edad que están los niños, tienen un 65% de agua en su cuerpo. Infants are 75% water. Y los infantes son 75% agua. So the parts of your body quickly, the brain and heart are composed of 73% water. Lo que es el cerebro y el corazón está compuesto de un 73% de agua. The lungs are about 83% water. Los pulmones son 83% agua. The muscles and kidneys are 79%. Los músculos, los riñones están a un 75%. Even bones have water, 31%. E incluso los huesos también tienen agua. What was the percentage for the bone you said? For the body? For the bones. The bones is 31%. 31%, 31% de nuestros huesos está compuesto por agua. And the skin through which we lose water by respiration is 64%. Y nuestra piel, que también pierde bastante agua por el sudor, la transpiración, está a un 65%. The reason I really want you to understand these percentages is that children's favorite thing to do is run and play, and it is summertime, they do that. Entonces, la razón principal por la cual yo quiero que ustedes entiendan el porcentaje de agua en el cuerpo de los niños es porque ellos les gusta mucho, especialmente en el verano, jugar afuera, y les gusta mucho correr. So that's why they need water, not juice, not soda, because soda also has implications with tooth decay.
Entonces, por eso es la importancia de que tomen agua, no jugos y no soda, y también mantener en cuenta que la soda por el azúcar les contribuye a que puedan tener caries. So it is said when you are dehydrated, meaning when you really feel the need for water, you've already lost 2%, and that amount affects mental abilities, mental tasks for children. Entonces, por ejemplo, hay veces cuando si estás deshidratado, esto significa cuando tienes esa necesidad de tomar agua, esto significa que ya tu cuerpo ha perdido un 2% de agua, y cuando perdemos un 2%, esto ya afecta nuestro cerebro y nuestra capacidad de pensar. So in the health room, when I usually ask the kids what's their favorite thing to do at school, they say recess. And that's where they run and sweat. En la escuela, por ejemplo, cuando yo les pregunto a los niños, ¿cuál es tu materia favorita, lo que más te gusta hacer? Ellos siempre eligen el receso, porque a ellos obviamente les encanta salir al patio y correr y brincar y saltar. Remember that water is an insulator. It regulates internal body temperature. Entonces tengamos en cuenta que el agua es como una insulina, ¿verdad? Que nos hidrata el cuerpo. The body uses perspiration and respiration to regulate temperature. Entonces nuestros cuerpos, bueno, pues usan la transpiración o el sudor para regular la temperatura interna de nuestro cuerpo. So again, 64% of water is in the skin, and that's where they lose their most water. Entonces recordemos que 64% de agua está en nuestra piel, y es lo que ellos más pierden cuando juegan y sudan. So how much water should we be drinking? You should drink at least half in ounces the amount of pounds by weight, meaning if you weigh 100 pounds, you should drink 50 ounces of water. Entonces, ¿qué cantidad de agua debemos de tomar, verdad? Y esto debería de ser basado en el peso de nuestro cuerpo, traído a onzas. Si usted pesa, por ejemplo, 100 libras, esto significa que debería de tomar 50 onzas de agua. Sometimes when they come to the health room and they have a tummy ache, we usually will give them water and show them how to rub their tummies, clockwise, and go to the bathroom and say to poo-poo, poo-poo, come out. And usually it works. So drinking water is important. Okay. Entonces, bueno, es súper importante, ¿verdad? Estamos recalcando la importancia de tomar agua, y la enfermera nos dice, cuando un niño viene a la enfermería, a la escuela, y me dice que le duele la barriga, bueno, yo le doy un poquito de agua con limón y lo mandamos al baño y le decimos que se sobe su barriguita en forma circular y hable con su barriga y le diga, pupu, pupu, por favor, sal. Y eso les ayuda bastante. So I'm not prescribing anything, but I have a background in nutrition. It is a good idea in the mornings to give your child water with citrus, either lemon or lime or orange, either in warm water, and have them go to the bathroom and just sit and massage that stomach. It usually works. Entonces, por ejemplo, ella dice, yo no estoy haciendo ninguna receta, pero por el conocimiento que tengo en lo que es nutrición, si su niño padece de estreñimiento, yo le recomendaría que por las mañanas le dé un poquito de agua, preferiblemente tibia, con algo que sea cítrico, como por ejemplo el limón, ya sea limón verde o limón amarillo, o naranja podría ser, y lo manda al baño, que se vaya a dar su masajito en la barriguita y hablarle a su barriguita para que la pupo salga, y eso les ayuda bastante. So when the children go out, please make sure you have sunscreen on them. You have a insect repellent. If they're on bicycles, their helmets, and have them wear their caps against the sun. Entonces es importante recordar que si los niños van a salir a jugar, por favor, siempre asegúrese que usted le ponga el protector solar, que le ponga un repelente para
para los insectos, si va a montar bicicleta, que use su casco protector. Todos estos son importantes seguir. Okay, so quickly, I'm going to go through then the safety around COVID. As parents, you already know that you are your child's first teacher. Entonces vamos a pasar rapidito a hablar un poquito de lo que es la situación en que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Y ustedes saben que como padres, pues ustedes son los primeros profesores de sus hijos. So children do what parents do, what they see you do. Y ustedes saben que los niños hacen lo que ellos ven que los padres hacen, lo que ellos ven que ustedes hacen. It becomes critical and important during this COVID-19 deadly pandemic to be a good example as you wear your closed face covering in public. Es muy importante que usted sea el ejemplo a seguir de su hijo en esta situación de esta pandemia del COVID-19. Y eso significa que usted se ponga su máscara, su mascarilla de tela, si usted va a salir a exponerse al público. It is important for them or you when they're in public to social distance. It's 6 feet apart from the next person you don't know. Es muy importante mantener lo que es la distancia social si usted sale, y esto significa 6 pies o más de distancia de otras personas. So thankfully, we have scientifically proven guidelines and recommendations from the World Health Organization. Gracias a Dios que tenemos ya pruebas científicas comprobadas del Departamento de Salud. Dr. Tedros Ghebreyesus reminds us that we must work together for a healthier world. El doctor Tedros nos recomienda que todos trabajemos juntos para mantener una buena salud. I mentioned the World Health Organization to really remind us that this COVID-19 coronavirus is a pandemic, it's communicable, and it's affecting the whole world. La razón por la cual yo le he mencionado el World Health, el Departamento de Organización de Salud Mundial, es porque esto es una pandemia y está demostrado que está afectando todo el mundo. An example, in the world, 18,570,858 have gotten the virus. Entonces, un ejemplo de esto es a nivel mundial, dice que 185,789 personas se han contagiado con el virus. 700,000 have died. Y 700,000 ya han muerto. In the US, we have 4,007,000, I won't do the rest of the numbers, just roughly 7,000 cases. En los Estados Unidos solamente tenemos 4,700,000 casos. Y no voy a seguir con los números, esto es más o menos para que tengan una idea. So rounding up, there are 156,000 deaths in the US. Entonces, más o menos redondeando, tenemos 156,000 muertos ya en lo que es los Estados Unidos. These are today's statistics from Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Y esas son las estadísticas que tenemos a través del Johns Hopkins de la universidad, esos números. In Montgomery County, where we are, 17,910 cases. En lo que es Montgomery County, que es el condado donde estamos nosotros, 17,910 casos tenemos. 755 deaths. Y tenemos 755,000 muertos. So it really is critical that we follow the guidelines. For us, it's the Center for Disease Control and Prevention whose guidelines we follow. Entonces es muy crítico que nosotros sigamos las reglas
del departamento, ¿verdad? De salud y todo esto, porque, bueno, así es como nos vamos a mantener en orden. So since you still are looking at wearing the mask, I'll just show you how to put the mask on and how to take it off. Entonces, como tenemos todavía aquí la visión de la máscara en la pantalla, les voy a demostrar cómo es que ustedes deben de ponerse sus máscaras. You wash your hands with soap and water first. Primero se lava las manos con agua y jabón. You cover your nose and your mouth, and I'll show you with mine on. Entonces se pone la máscara, así como ya le está mostrando, cubriendo la nariz y la boca. Can you see me with my mask on? Pueden verla ella con la máscara, ¿verdad? Yo no tengo ninguna, pero ahí la pueden ver. Esta es la forma correcta de aplicar la máscara. Do you see how the mask is totally covering my nose and covering totally my chin? There is no way anything can come in through. Entonces, si pueden notar cómo ella tiene toda esta parte de lo que es la nariz y toda esta parte de lo que es la barbilla, ¿verdad? Por aquí no puede entrar nada. Entonces, es la forma correcta. So the key is it should not be this, which I see sometimes in the park. Entonces la idea es, ¿verdad? Que no esté puesta aquí. Ella dice, muchas veces he visto personas en el parque que la tienen puesta aquí arriba. Sometimes it's like this. O a veces la tienen así, me imagino que ustedes han visto, ¿no? Que la ponen aquí abajo, abajo de la nariz. Sometimes it's just like this. O algunas veces, ¿verdad? Nos las ponemos por aquí abajo. You are able to breathe through the cotton mask. Ustedes pueden respirar a través de la máscara de tela. You're protecting you from others, and you're protecting others from giving you the virus. Entonces, en este caso, ¿verdad? Ustedes están protegiendo a los demás y se están protegiendo ustedes de los demás, de no pasar de un lado para el otro el virus. So when you're coming back from being in public, then this is how you take it off. Entonces, cuando ustedes vienen, ¿verdad? De afuera, de tener contacto con el público, se la quitan de esta forma, ¿verdad? Se la tienen aquí en las orejitas. You don't touch the mask. Entonces, muy importante recordar que no podemos tocar la máscara. So you take it off. Se la quita. And you can either bend it over or in the house, have a place where you will drop your masks, because after that you wash them in hot water and soap. Entonces se la quita, la dobla o preferiblemente al entrar a la casa usted tiene un lugar específico para tirar su máscara y es importante que la lave con agua caliente y jabón para desinfectarla. You can dry them in the sun or you can put them in the washer and dryer. La puede secar con el sol o bien también se pueden secar en la secadora. So COVID-19 coronavirus is an airborne transmission, aerosols or droplets. Entonces, esta pandemia del COVID-19 es algo que es ambiental, está en el aire y es algo que también se puede contagiar a través de cualquier gota. What is known about COVID is that it is spread when people sneeze, they raise their voice, they talk, or they sing. Entonces, lo que sabemos es que esto se puede regar, ya sea cuando una persona estornuda o habla, ¿verdad? Que mencionamos por gotitas, cualquier gotita que salga de su boca, de su nariz, pues puede traer contagio. These respiratory droplets or aerosol, they remain in the air for 3 hours. Entonces, como ya hablamos, que es algo que está en el aire y que es algo que se transmite a través de la respiración, ¿verdad? En el aire,
se queda por una vez que si usted, por ejemplo, tose o estornuda y algo sale y usted está contaminado, esta contaminación se queda en el aire por 3 horas. The most difficult thing about it is that even people who don't have signs and symptoms can spread it. Lo más difícil de todo esto es que las personas, aun que no tienen síntomas, o sea, tienen el virus, no tienen ningún síntoma y pueden andar por ahí regando este virus. So according to the CDC, the simplest barrier to help prevent the respiratory droplets from traveling into the air from one person to the other is the mask and 6 feet distancing. Entonces, las recomendaciones del CDC es seguir las líneas, ¿verdad? Eso significa 6 pies o más de distancia, ponerse su mascarilla de tela para así evitar que usted pueda ya sea pasar o recibir este virus. This is called source control. Y eso se llama el control, dice source control. Source, S-O-U-R-C-E. Entonces, eso significa el control de, ay, no sé cómo decir, se me olvidó cómo decir source en español ahora mismo. Recurso, se dice recurso en español, pero no creo que sea la palabra correcta en este caso, porque la traducción ahí como que no va de recurso, pero sería algo así que eso es lo que se transmite el virus. So who should be wearing the masks? Entonces, ¿quién debe de usar la máscara? All people 2 years old and under should be wearing a mask. Entonces, todas las personas que son mayores de 2 años deben de usar la máscara. Or if you don't have one, a bandana. Si usted no tiene una máscara, se puede poner una bandana o un pañuelo, como usted le llame, de esta forma que ella le está indicando, acordando la importancia de cubrir la nariz y todo acá para evitar que usted pase o reciba el virus. As you can see, you tug it in. So I'll just show you. Más o menos ella le está lo mismo que ya yo le expliqué, dándole un ejemplo, ¿verdad? Cómo amarrarse el pañuelo, o si usted no tiene un pañuelo de esto, puede ser una camiseta de algodón, cualquier cosa que usted tenga que sea cómoda para usted, que le permita respirar y no sentirse sofocado, puede usar. Okay, so you can wear a cloth mask in public. You don't have to wear it at home with your family unless there is someone in the family who is positive for COVID. Entonces, dentro de la casa usted no tiene que usar una máscara. Esto es solamente para usar afuera cuando estamos expuestos a otras personas. Sin embargo, si hay una persona contagiada dentro del hogar, pues las recomendaciones es que tanto usted como la persona contagiada use la máscara. Okay. Children under 2, anyone who has trouble breathing, anyone who's unconscious or unable to remove the cloth mask should not be wearing them. Cualquier persona menor de 2 años, cualquier persona que tenga dificultad para respirar o cualquier persona que esté inconsciente no debe de usar una máscara. It is important to clean and disinfect your home. Es muy importante limpiar y desinfectar sus hogares. You do this daily. Esto obviamente todos los días. You use soap and water or a disinfectant that you will buy from the store. Usted va a usar agua y jabón o puede usar un desinfectante que usted va a comprar en la tienda. You disinfect tables, doorknobs, light switches, countertops, handles, desks. Todo lo vamos a desinfectar, las mesas, las cocinas, cuando entramos a la casa, la puerta, el manoplo de la puerta, como le llame usted en su país, donde quiera que usted vaya, en el toilet, por ejemplo, para cuando le va a flushar, limpia todo. Donde quiera que pueda haber tocado la mano suya, la del niño o lo que sea,
o donde quiera que la respiración haya tocado, tratamos de desinfectar. And wash your hands constantly with soap and water. If there isn't any, you use the hand sanitizer. Es importante recordar la importancia de siempre lavarse las manos con agua y jabón. Si usted está en un lugar donde no hay agua y jabón, como por ejemplo cuando va al parque o cualquier cosa como esta, es importante siempre andar con su sanitizer y constantemente sobarse sus manos con sanitizer para matar cualquier bacteria que usted tenga ahí. You can make your own disinfectant by using bleach without any scent in it, 4 cups of water, 4 teaspoons of bleach. Usted puede hacer su propio desinfectante, ¿verdad? Con cualquier Clorox que no tenga fragancia, que no tenga olor. Esto lo puede hacer 4 copas de de agua por 4 cucharadas de cloro. If you buy one that is prepared, please read the instructions on how to use it and never mix 2 disinfectants. Si usted lo va a comprar en la tienda, por favor, asegúrese que lea bien los labels que tienen y nunca ligue un desinfectante con otro. Please make sure there's plenty of ventilation, meaning the windows are opened when you do disinfect. Cuando usted vaya a desinfectar, es muy importante que haya ventilación. Esto significa que por favor abra las ventanas cuando usted va a usar cualquiera de estos químicos. Make sure that the surfaces are dry after you disinfect them. Es importante asegurarse que los lugares estén secos después de que usted lo desinfecta, esperar que se sequen. Be especially careful if you have someone in the home who have respiratory issues like children with asthma, you know, Es importante, por ejemplo, ser muy cuidadoso si cualquier persona tiene problemas respiratorios cuando usted usa cualquiera de estos químicos. Por ejemplo, hay niños que sufren de asma. Some of these chemicals trigger headaches in others, especially bleach. Algunos de estos químicos hacen a veces doler la cabeza, especialmente el cloro. So always wear gloves, of course. Siempre use guante, por supuesto. So if you have somebody in the home who has tested positive for COVID and they're isolating, make sure everyone in the house wears a cloth covering to protect them. ¿Tiene a alguien en la casa, algún familiar que tiene el COVID-19? Asegúrese el COVID-19 que esta persona se cubra con una máscara y también las demás personas que están cerca a esta persona deben usar una máscara. I think you've seen the signs all over. When you're sick, stay home. Do not visit public places unless you are so sick that you have to go to the doctor. Me imagino que ustedes ven todas las señales por donde quiera que dice que si usted no se siente bien, quédese en casa. Y de la única forma que usted va a salir es si usted se siente tan enfermo que usted tiene que ir a visitar un doctor. Make sure that the person stays in their room. If you cannot do that because not everybody has the luxury of having rooms in their homes, that's why you want to make sure that you wear cloth covering when you are around that person. Entonces, por ejemplo, si supóngase que alguien en su casa está infectado, pero sabemos que no todos tienen el lujo de poder vivir en un lugar grande que puedan tener espacio suficiente. Si este es el caso y no hay espacio suficiente, entonces asegúrese que usted siempre tenga su máscara, al igual que la persona. So remember then, when you are taking care of that person, be it your child, that you must wear a face covering, which helps to prevent the one who is sick from spreading the virus to the others through respiratory droplets, talking, coughing, sneezing, or talking loudly. Entonces acuérdese que es importante siempre usar la máscara cuando está en la casa, si hay alguien que está infectado, porque esta es la forma como vamos a proteger a las personas que no están infectadas
porque acuérdese que esto está en el aire, que es algo de la respiración, y si usted, por ejemplo, tose o estornuda y una chispa de saliva vuela por aquí, esas son las formas en las que se pueden contagiar. So please wash your hands more often when you are the caregiver or the people in the house, and make sure that you sanitize the areas, as we mentioned before, the doorknobs, the toilet, and everything when you have somebody in the house as well. Entonces, acuérdese la importancia de nuevo, ¿verdad? De siempre mantenerse las manos limpias, desinfectadas, con agua y jabón, y siempre usar las máscaras y para que podamos mantener a nuestros seres queridos, bueno, fuera de peligro. So remember, we can be the safety that we should be by face cloth, by face mask or bandanas, by being 6 feet apart, the social distancing, by constantly washing our hands with soap and water. Bueno, básicamente volvemos a decir lo mismo, ¿verdad? La importancia de la máscara, de lavarse las manos y de seguir las guías para poder mantener nuestra salud. And please listen to your children, because we taught them during the school year not to touch what we called the T-zone, the eyes, the nose, and the mouth. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Como a los niños, escuchar a los niños. En la escuela les enseñamos a los niños que no deben de tocarse lo que es la parte de la T, de la cara, que viene siendo así como los ojos, la nariz y la boca, esta parte aquí, ¿verdad? Porque sabemos que son cosas que son húmedas y pueden transmitir bacterias. We taught them that when they wash their hands with soap and water, they should sing the ABC song, because that takes 20 seconds. Entonces en la escuela les enseñamos a los niños, ¿verdad? La canción de ABC, y la razón por la cual hacemos esto, porque se toma como unos 20 segundos, y esto es lo que debemos de tomar el tiempo para lavarnos bien las manos cuando estamos lavándonos, para que se salga cualquier cosa que tengamos. So I wanted to give you 2 telephone numbers for you to have. Quiero darle 2 números de teléfono para que ustedes lo tengan. Montgomery County Disease Control Call Center number is El control para las infecciones de Montgomery County es el siguiente: 240 240 777 777 1755. 1755. They're opened 8 a.m. to 6 p.m. Y está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Dennis Avenue Immunization Clinic. Y la clínica de inmunización que está en la Dennis Avenue, They will give immunizations to children 18 and under who don't have health insurance. ellos le pueden dar vacunas a personas menores de 18 años que no tengan seguro de salud. You call them for an appointment. Pero tienen que hacer cita y pueden llamarlos 240 al 240 777 777 1050. 1050. Remember, I said this session was all about you. So I'm sure you have questions. So I'm opening this time for you to ask questions. Please ask your questions. Si se acuerdan, al principio les dije que esta sección era para ustedes. Yo estoy segura que ustedes tienen muchas preguntas. En este momento voy a abrir la plataforma para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Yo tengo una pregunta. En caso de que toda la familia se enferme con el virus, ¿dónde podemos llamar para obtener información o ayuda? Ok,
la mamá tiene una... Okay, so I was talking in Spanish, guys. So the mother has a question, and that is, in case that the whole entire family gets the virus, how can we get help? Is there a number that we can ask or call for help to assist? This is very, very important. Yes. The Montgomery County Disease Control Call Center. Esa es una pregunta muy, muy importante. El Departamento de Control de Enfermedad de Montgomery County. And it's the 240-777-1755 number. Y ese es el número que anteriormente yo les había mencionado, el 240-777-1755. Es el número si su familia se contagia y necesitan ayuda para llamar y pedir ayuda. The beauty about this number is that you have an opportunity to talk to somebody and ask questions. There's a nurse that answers questions, and then there's somebody that schedules appointments, or you can go online and schedule an appointment. But having said that, though, there are also now places where you can go without an appointment, but it's best to make an appointment. Bueno, entonces, en este lugar, cuando usted llama, aquí usted puede hacer una cita. Hay una enfermera que va a tomar sus preguntas y le puede ayudar a hacer una cita. O usted también puede ir en línea a hacer su cita. Y ahora que estamos hablando de esto, también hay lugares donde usted puede ir y no se requiere una cita. The county has opened more testing sites. So Germantown, Silver Spring, Tacoma Park, Wheaton, White Oak, and some libraries, I believe Wheaton Library and some rec centers. So you can actually go, even when you don't have signs and symptoms, and ask to be tested. That's the good news. Ok, entonces hay una buena noticia y esto es que en Montgomery County ha abierto muchos lugares disponibles ahora para que usted pueda ir y hacerse una prueba, aunque usted no presente ningún síntoma. Y estos lugares, pues usted no necesita una cita. Y están en Germantown, en Gaithersburg, en algunas librerías. Básicamente en el condado, en cada lugar casi ahorita hay un lugar disponible donde usted puede ir y hacerse la prueba. It's best to call, though. It always is good to call. Claro, si usted puede llamar, siempre va a ser mejor llamar y posiblemente hacer la cita, pero si va sin cita y va al tiempo adecuado, claro, lo pueden atender. Any more questions? That was an excellent question. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? My daughter feels suffocated with her cloth mask on, and she bites it. And so I wanted to know, she does like to wear the one with the doctors wear. Is that okay? Ok. La pregunta de la madre ha sido, bueno, no ha sido pregunta, sino ella nos está diciendo que su niña, creo que la niña está en el programa de 4 años, ella se sofoca si se pone una máscara de tela, que es la que la enfermera recomienda. Entonces, cuando se pone la máscara de tela, cuando yo le pongo la máscara de tela, ella se siente sofocada, no puede respirar y comienza a masticar la máscara. Yo prefiero la que usan los doctores. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Okay, so I'm going to go by what the Center for Disease Control and Prevention says. The N95, it's called the N95, the one that doctors and other healthcare professionals and first responders wear. So according to CDC, these are critical supplies, and that should be reserved for doctors and first responders.
If you remember at the very beginning, there were shortages. They called them PPE. So the N95 should be just for health workers and first responders. Ok, entonces, bueno, la respuesta de la enfermera es que la máscara de tela es segura y la mamá dice que prefiere usar la que usan los doctores. Entonces la enfermera nos dice que es importante recordar que el Departamento de Salud nos ha dicho que tenemos que no hay muchas máscaras para los doctores. Entonces, las recomendaciones son que esas máscaras sean reservadas para los doctores, los enfermeros, las personas que están en lo que es la medicina, y que es seguro usar las máscaras de tela. The cloth masks, which are mostly cotton, like, the one that I have, they really do not cause suffocation. Watch. Ella dice que las máscaras exclusivamente la mayoría son hechas de algodón y que no causan ninguna sofocación, y nos está haciendo una demostración más o menos. The child is able to breathe. So you as mommy, then you just have to teach them. It's new to children. So, when they are young, they might do that. But again, remember, it's for children 2 years and above. Entonces ella nos dice que la máscara de tela es segura. Claro, es algo nuevo y es algo que uno no está acostumbrado, pero nosotros como papá, ¿verdad? Los enseñamos quizás una mascarita con un poco más de espacio para que el niño pueda respirar, pero la máscara no causa ninguna clase de sofocación. Maybe the bandana could work as well, Puede también tratar el pañuelo, o podría ser una camiseta de algodón, ¿verdad? Con un poco más de espacio para que el niño no se sienta asustado que se va a sofocar. As you can see. Así más o menos como ustedes ven la demostración que ella está haciendo. And sometimes when they see mommy or daddy doing it, they'll be able to do it. So it just means you're teaching more, but the cloth masks are mostly cotton, so just know that they would not cause suffocation. Entonces, por ejemplo, muchas veces, bueno, usted sabe, como hablamos al principio, que mami y papi el ejemplo. Si ellos ven que mami y papi usan la máscara, posiblemente ellos también la van a querer usar. That was a great question. Esa fue una pregunta bastante buena. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Tengo una pregunta. Good morning, I have a question. Oh. Mi pregunta es, si alguien tuvo el virus y ya se recuperó, ¿puede esa persona puede ser inmune a obtener al virus, aunque ya lo haya tenido y si ya se recuperó? Okay, so the question here is, if a person has had the virus already Y ya lo tuvo y lo vuelve a tener, perdón. So if a person has the virus, but that person has already recuperated, meaning no virus anymore, can this individual get the virus again, or can this person transmit a virus to somebody else? That is such a very good question. Because right now what is known, right, is that there are no antibody tests available. After you've tested positive and you went through isolation and you followed everything that, the doctor said you should do, you really should be fine. The key though is that just like anybody else who never tested positive before you can get it if you are around people who are not wearing those cloth masks when they're out in public, right? Okay, entonces nos dice la enfermera, es una pregunta excelente.
Aquí lo que sabemos de esta pandemia, de este virus, ¿verdad? Es que si una persona, por ejemplo, tuvo el virus, pero ya está sana, de igual manera debe de seguir las reglas de ponerse la máscara y todo si va a estar cerca de otra persona. Esta persona está supuesta a estar bien, igual que cualquier persona que nunca haya dado positivo. Lo que significa también que esta persona, si se acerca a una persona que ahora tiene el virus y no se protege, pues se puede volver a contagiar. Pero si esta persona está cerca de una persona que al igual que ella, que ahora ya está sana, no contagia. So again, it is so critical to follow directions when they say isolate and they tell you the number of days to isolate. And they say when you don't have a fever anymore, 3 days after, you know, the 14 days, usually isolation. So when that has happened with your loved one, they are fine. Again, it's just knowing that this COVID-19, anyone, you know, can transmit it because not everybody has signs and symptoms. Entonces, básicamente, redondeando un poquito, entendiendo, ¿verdad? Que si una persona adquirió el virus y esa persona lo ponen a ponerse asolado por 14 días, que esté, ¿verdad?, aislado. Entonces, una vez que pasaron los 14 días, se recomienda que por lo menos 3 días más tarde, que aún aguante, por ejemplo, unos 3 días más, es una persona que debe de estar bien, que no contagia ni nada de eso, pero acuérdese que ahorita lo que sabemos es que hay personas que no saben que tienen el virus y pueden contagiar a otras personas. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos siempre tener la precaución de si vamos a juntarnos con personas de afuera o salir, pues siempre protegernos y seguir las reglas del lavado de manos y desinfectarse las manos y todo eso. O sea, mantener las mismas precauciones, igual que si a usted jamás lo hubiera dado. Es lo que estoy entendiendo yo que dice la enfermera. Entonces, mamita, ¿eso más o menos le da un poquito ¿le responde su pregunta? Sí, gracias. So I Se asked her, alegra. Mom, did that answer your question? And she said, yes, thank you. Oh, de nada. De nada, you're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Sí, yo tengo una pregunta acá. Es más que todo como clarificación porque ella ya dijo que es necesario usar las máscaras, pero solamente quería que me reforzara. ¿Las máscaras me protegen a mí o sirven para proteger a otras personas? Porque yo he escuchado que solamente la máscara N95 es la efectiva. Okay. So this mom said, well, you know, I'm having a question, although she has mentioned a lot of this information, but I want some more clarification. And that is, so when I use the mask, is that to protect myself? Is this to protect others? Because I have heard that only the N95 mask is effective. Very good question. Again, Buena pregunta. we do not know who has the virus, right? So people with no symptoms, as I keep saying, have tested positive and can thus potentially infect others. So what you know is that when you put that mask on, not only are you protecting others from yourself, you don't have any signs and symptoms, but you might be carrying the virus. So you're protecting others from you, and then you're protecting yourself from others as well. That is why it is so important that 6 feet distance. And I understand with a child, you know, it's really, really a concern. Ok, entonces, nos dice la enfermera, ¿verdad? Lo que sabemos acerca de este virus es que muchas personas que no muestran ninguna clase de síntoma y pueden ser contagiosas. ¿Qué significa esto? Importante ponernos nuestras máscaras, aunque no tengamos ningún síntoma.
Y la máscara no solamente nos protege a nosotros, sino que protege a los demás y refuerza la importancia de lo que es el distanciamiento social de unos 6 pies o más. Very good question. Gracias. Thank you. De nada. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? I see a hand. Yes. So if the virus is in the air, does it mean that if I go out with my infant and my 4-year-old and someone with the virus passes by before me, we can get it since you said it stays in the air for 3 hours? Very good question. Okay. Muy interesante la pregunta que nos has hecho la mamá por este lado y es, por ejemplo, si yo salgo de mi casa, la mamá tiene un infante y un niño de 4 años, si yo salgo de mi casa y ando por ahí caminando en el parque, por ejemplo, y ha pasado una persona que tiene el virus y esa persona vamos a decir que tosió, estornudó, eso significa, si yo paso un poco más tarde, que mis hijos y yo podemos contagiarnos, puesto que usted ha mencionado que el virus se queda en el aire por 3 horas. Very good question again. Yes, you had it right that it remains in the air for 3 hours. But remember this, the face mask or cloth covering, you being 6 feet away from the individual should make you feel at least better than knowing that you have covered yourself and your child. The baby, most people carry like cloth blankets, you know, so you can just put it over the baby. Ok, entonces dice nuestra enfermera que sí, usted está en lo correcto. Eso significa que sí, el virus se queda en el aire por 3 horas. Sin embargo, recuerde, por eso la importancia de la máscara otra vez y de los 6 pies de distancia. ¿Qué significa? Sí, aunque una persona pasó por aquí con el virus, pero usted pasa más tarde y esa persona, usted mantuvo la distancia. O sea, esa persona va caminando, pero usted viene caminando 6 pies aquí atrás de esa persona, ¿verdad? Y usted tiene su máscara puesta, usted está seguro. Y por eso le que reforzamos la importancia de la máscara. Para el niño pequeño que anda en el cochecito, pues usted debe de siempre una sabanita de algodón que el aire pueda pasar para proteger al menor. Y acuérdese que el niño de los 4 años, al igual que usted, debe tener su máscara. Cualquier niño de 2 años para arriba, máscara. El infante, pues una sabanita que proteja a su niño. In public, muy importante. Very. In public areas again, you know how sometimes you see somebody approaching you without a mask. So what you do, you try and avoid. I've seen people cross the street, you know, to avoid going past somebody without a mask. Entonces, por ejemplo, ella nos dice, es importante que usted evite cualquier persona que usted vea que no tenga la máscara, si usted está en un lugar público como en el mercado, cosas así, ¿no? Yo he visto mucha gente, por ejemplo, en los parques, con una persona, por ejemplo, anda caminando, corriendo, y viene una persona sin máscara, la otra persona llega y se aleja por el otro lado. Usted, por ejemplo, si usted ve que una persona que viene sin la máscara, protéjase usted y váyase por el otro lado para evitar. So again, just remembering that anybody 2 years old and older should be wearing masks. So when you take your child out, and your infant, you want to make sure that you have a mask, he has a mask, and you social distance. Lo mismo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Cualquier niño de 2 años en adelante debe usar la máscara y siempre mantener el distanciamiento social. Very good question. Muy buena la pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Somebody else has a question. Sí, yo tengo una preguntita también.
¿dónde puedo ir o llamar si necesito examinarme para el COVID-19 sin ningún costo? Yes, I do have a question. And if I wanted to be tested for the COVID-19, is it a place that I can go and get the test done without a cost if I don't have insurance? Yes, yes. And as you remember earlier on, I was excited about the fact that the county has increased the number of places that you can get tested. And you don't even need to have a doctor's order as it was before. So yes, yes, yes. And calling that number, remember the number, the Montgomery County Disease Control Call Center number, 240-777-1755. Ok, entonces, sí, la respuesta es sí. Si se acuerdan al principio o hace un rato que les compartí, muy contenta yo, porque el condado ha incrementado los lugares donde las familias pueden ir ahora para hacerse la prueba sin ninguna clase de costo. Esto está casi en todo el condado ahora. Anteriormente les di el número de teléfono del Departamento de Control de Enfermedades y se lo voy a dar una vez más por si no lo han apuntado todavía, y es el 240-777-1755. Usted puede llamar a este número y ellos le van a decir en la ciudad donde vive usted dónde puede ir a examinarse sin costo e incluso ni siquiera necesita una orden de su doctor. And that number will actually give you the closest site to you as well. Yes, I just Oh, thank you. Yes, Mama, ¿eso respondió su pregunta? Sí, muchas gracias. Sí, porque al no tener seguro eso le afecta a veces uno y es bueno saber esta información. Gracias. Okay. So Mom said yes, thank you very much. And she said that is very important to know because a lot of times, when you don't have insurance, it's concerning. And so it's good to know that there are places that we can call or go without a doctor's order. Thank you very much. Shirley. Okay. Algo más? Any other question? Any other pregunta? Otra pregunta? Okay, no more questions, no más preguntas. So if there aren't any more questions, I just have this video that I wanted the parents to watch. And this just says to me, kids are amazing. They do not have to spend time on iPhones, tablets, and the television. I'll let you interpret. Ok, entonces, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, eso me lleva a mí a que yo quiero compartir un video con ustedes acerca de los niños y lo maravilloso que son los niños, y quiero darle a ustedes la idea de tratar de evitar un poco lo que son los dispositivos, dígase el celular, la televisión, la computadora, el iPad o cualquiera de esos dispositivos. Queremos darle la oportunidad a los niños de hacer otras cosas aparte de esto, de estas pantallas. And children are already having instruction on Zoom, so they're spending time on the screen as well. So the recommendation actually is that your children's age should only watch 1 hour of screen time, for their age. Entonces, los niños de la edad de los niños de ustedes, ¿verdad? Entre los 3 y los 5 años, ya como ustedes saben, todo está en Zoom, lo que significa que ya tienen tiempo en pantalla con el profesor. Entonces, las recomendaciones son que un niño no dure más de 1 hora en las pantallas. Entonces, por eso queremos darles algunas ideas de cositas que los niños pueden hacer aparte de que no esté en el frente de un televisor o de una computadora o teléfono todo el tiempo.
So I want you to enjoy this video because it reminds me how incredible kids are. They have talents, they like to sing, they like to dance, they like to hear stories, they like to sit around grandma telling stories, they like somebody reading books to them. There are all kinds of things that they love. Entonces, bueno, quiero compartir este video con ustedes de este niño porque quiero que ustedes, al igual que yo, todos nos acordemos que a los niños les encanta explorar, les gusta cantar, les gusta bailar, les gusta salir a jugar, les gusta que sus papás le lean una historia, que los abuelitos le digan una historia, y quiero que ustedes le permitan a sus niños poder expresarse. Oh, and then they have people called imaginary friends. I don't know if you've seen them talk to imaginary friends. So you just encourage them, you know, and talk to them through their imaginary friends. No sé si alguna vez usted se ha dado cuenta a veces que los niños tienen un amigo imaginario. Eso significa que a veces usted lo ve que están hablando, ¿verdad? Con el amiguito, que en verdad está en su imaginación. Si usted ve esto con su niño, pues ayúdelo a ser creativo y hablar con ese amiguito, o usted mismo le habla y le da ideas. So please enjoy the video. Por favor, disfrute el video. Thank you. ¡Bravo! Thanks again for taking the time, you know, to come to the session. So please share the information. Please be the role model that you are. Ok, de nuevo muchas gracias por participar. Por favor, compartan esta información con sus familiares, con sus seres queridos, con los amigos, con otros padres que quizá no pudieron participar, y sigan siendo los modelos ejemplares que ustedes son para sus hijos. Entonces, si nadie más tiene pregunta ni comentario, creo que eso es todo. Yo sí tengo muchas gracias por el tiempo que ha tomado el programa en proveernos esta información.
que es muy útil. Y gracias de nuevo. Okay, so mom is saying thank you for taking this time to share this information with the program. Thank you again. My pleasure. Un placer. Thank you. It was very informative. Gracias, fue bastante informativo. De nada. You're welcome.